Carlos Soto Folk, esta formación musical que nos ha acompañado para abrir este acto y que nos acompañará a lo largo de esta mañana. Con ellos terminaremos y con ellos vamos a compartir no solamente música, sino también muchas palabras. Y unidad y ciudad es el objetivo de este acto. Muy buenos días a todos, bienvenidas. Bienvenidos a este lugar tan nuestro como es el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, donde con música les hemos recibido, agradeciéndoles su presencia y asistencia en esta luminosa mañana de domingo y en este acto público. Haciendo unidad, haciendo ciudad. Con este encuentro, abierto a todos los ciudadanos, se inicia una propuesta que culmina o pretende culminar con la conformación de un escenario único de diálogo de las izquierdas de la ciudad. Un encuentro centrado en el valor del municipalismo, del que la plataforma Valladolid Toma la Palabra conoce muy bien después de 7 años en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid. Y es que la izquierda transformadora de Valladolid busca caminar unida, busca caminar en conjunto, porque saben que la unión hace la fuerza y que aún queda mucho por hacer, como retomar ese contacto directo y presencial con la ciudadanía después del paso arrasador de una pandemia y de unos años como los vividos. Pasemos, pues, a presentarles a los representantes de cada grupo político, organizadores de este acto, invitando a cada uno de ellos a que nos compartan su mensaje, sus reflexiones, sus sensaciones al respecto. Les voy a pedir un fuerte aplauso para todos ellos, pedimos que suban al escenario y que en unos minutos cada cual nos dedique unas palabras. Ellos son Urbano Blanco, de Alianza Verde, Joseán García, de Podemos, Rocío Anguita, de Izquierda Unida, Marta Martínez, de Verdes, Equo, y María Luisa López Municio, portavoz de Valladolid Toma la Palabra. Con ellos nos quedamos y no sé quién quiere comenzar. María Luisa. Bueno, lo primero, buenos días. No estamos ciegas. Las fuerzas políticas de la izquierda transformadora de la ciudad vemos con preocupación lo que sucede en nuestro entorno. Observamos preocupadas el auge de los discursos simplistas ante una situación socioeconómica muy complicada y cómo se proponen soluciones desde lo individual, desde la lógica de un mercado cada vez más avaricioso ante las necesidades más y más acuciantes de las personas. Estamos sorprendidas, sí, de que los discursos del odio, del señalamiento del diferente, de la privatización como solución, de la estigmatización del débil, vayan teniendo hueco en el espacio público. Pero no nos resignamos. Parece que vienen curvas. Nos dicen que las expectativas no son buenas y día tras día el miedo al futuro va haciendo costra en nuestra sociedad, como una angustiosa capa que todo lo cubre ante lo que no haya salida. Pero no nos resignamos. Ante las dificultades que se van extendiendo por la sociedad, las izquierdas de esta ciudad tenemos claras varias cosas. La primera es que la respuesta ante los desafíos que nos trae el futuro no puede ser el sálvese quien pueda. La historia es tozuda y nos muestra claramente el camino. Solo juntas podemos construir una sociedad más justa, más igualitaria, más sostenible. Solo desde el encuentro con el diferente, codo con codo, podemos hacer frente a los desafíos que se nos avienen. Por eso los partidos Alianza Verde, Equo, Izquierda Unida y Podemos, y junto con la plataforma municipalista Valladolid Toma la Palabra, lanzamos un proyecto unitario para las elecciones municipales de 2023. Convencidas de que los retos a los que se enfrentan nuestros vecinos y vecinas, nuestra ciudad, solo se puede responder desde la unidad. Unidad diversa, unidad compleja, juntas y revueltas, como es la sociedad de nuestra ciudad. Tenemos diferencias, claro que sí, y estamos dispuestas a usarlas como ingredientes para enriquecer un proceso que comienza hoy y que está llamado a liderar la propuesta electoral de las izquierdas transformadoras,
las que no se conforman, de Valladolid. Pero es mucho más lo que nos une y hoy es el día para visibilizarlo y empezar a plasmarlo en un proyecto sólido, con vocación de gobierno y que asuma los principios del municipalismo del cambio. Hoy volvemos a empezar. Seguimos construyendo un proyecto político para esta ciudad a partir de las aportaciones de la gente. Hoy nos sumamos varias organizaciones políticas y juntas llamamos a todas las personas de bien a seguir hablando de Valladolid, a seguir soñando en una ciudad mejor y a remangarse para debatir, disentir y redactar un programa de gobierno escrito por todas, por todos, que sobre los avances consolidados de nuestra ciudad dibuje el futuro deseado. Hoy llamamos a las organizaciones sociales de esta ciudad a seguir sumando. Su empuje, su acción ha sido clave para conseguir una ciudad mejor de la que teníamos hace 7 años. Sois la vanguardia de Valladolid, sois quienes nos mostráis el camino de una ciudad mejor y queremos contar con vuestro saber. Vuestras demandas y reivindicaciones de hoy son nuestros derechos de mañana. Hoy, 9 de octubre, estas 5 fuerzas políticas nos comprometeremos a trabajar juntas en este proyecto político para Valladolid. Un proyecto en el que nosotras ponemos el escenario, los recursos y todos nuestros medios para facilitarlo, pero que tiene que ser protagonizado por las personas, como hasta ahora ha sido en el municipalismo de esta ciudad. Un proyecto construido desde abajo, con las aportaciones de todas las personas, en asambleas abiertas como espacios de construcción colectiva. Y comenzamos ya mismo. El jueves 20 de octubre a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en el Centro Cívico Zona Sur, os invitamos a empezar a dar forma a este proyecto. Hoy invitamos a todo el mundo a sumarse a un proyecto consistente y renovado, más ancho, más rico y más diverso. Gracias a los 5, tomamos nota y nos quedamos con esas palabras clave: proyecto, todos, unidad, ciudad. Les dejamos que dejen el escenario, volveremos con ellos ¿Van a quedarse? Perfecto, bueno, pues se quedan, no pasa nada, no pasa nada. Como esto va de sumar, sumamos más gente. ¿Saben que este llamamiento parte de la ciudadanía, de la sociedad civil, del mundo de la cultura, del mundo de la educación, del mundo de la música? Queremos compartir en este escenario con todos ellos, queremos compartir unas palabras y un llamamiento que nos van a traer 2 personas. Carlos Soto, le conocen, le han visto aquí. Carlos Soto Folk es una formación que ha recorrido el mundo, que ha fusionado la música folk, las músicas del mundo, que ha hecho que nuestras raíces tengan esa música que nos arrastra y nos mueve, como acaban de comprobar. Premio Agapito Marazuela del 2011, si no me equivoco, casi nada. Le voy a pedir a Carlos Soto que suba que se acerque al escenario, bueno, ya está aquí, sin la formación, y también voy a pedir que suba una persona muy especial. Ella es Marina Echevarría Sanz. Ella es catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid. Un fuerte aplauso para ella. Primera mujer transexual en conseguir la cátedra en España y una activista de lujo. A Carlos le pedimos que también se acerque, porque con ellos, ya que estamos sumando, con ellos vamos a sumar. Marina, cuando quieras. Bien, hoy es un gran día. Hoy es un gran día porque arranca una candidatura unitaria que aúna a la práctica totalidad de los movimientos sociales y de los movimientos políticos de progreso de esta ciudad. En un mundo en el que hemos visto que la fragmentación nos lleva a que una mayoría social de progreso termine con una mayoría política de sentido completamente contrario, ahí está Italia, hoy tenemos un acto de madurez,
un acto de generosidad en el que los partidos han decidido encontrar lo que les une y no lo que les separa. Hace falta idealismo, honestidad, compromiso con el servicio público para hacer lo que hoy se está haciendo aquí. Y por eso, la verdad, gracias. Y es que los ciudadanos de Valladolid hemos vivido ya realidades muy distintas. No me voy a remontar al franquismo, a esos ayuntamientos que vivían en contra del pueblo, ¿no? Pero es que hemos vivido políticas municipales en las que el municipalismo era urbanismo, adjudicar cemento y poco más. Hemos vivido alcaldías autoritarias en las que se nos decía a algunas personas que esta era una ciudad del automóvil o una ciudad de la tauromaquia, pero que no podía ser una ciudad por la diversidad o por la convivencia, porque eso no eran políticas municipales. Y hemos comprobado que se puede hacer de otra manera. Hemos comprobado desde hace 7 años con los ayuntamientos del cambio que lejos del sistema de autoridad o que lejos del sistema de alternancia se puede hacer las cosas con diálogo y con un trabajo conjunto, con una visión de la ciudadanía en el centro de las políticas. No es lo mismo privatizar un parking por 6.600 euros que gestionarlo públicamente e ingresar 700.000 euros para el beneficio de todos. No es lo mismo hacer negocio con el agua que mejorar las instalaciones, sostener y ampliar la plantilla, congelar los precios, asegurar el suministro a los más débiles y dedicar los beneficios al servicio de todos. No es lo mismo que se haga negocio con nuestras muertes a que se nos dé un servicio pues con dignidad y con atención también a los que no pueden llegar a pagarlo. No es lo mismo tener políticas habitacionales, no es lo mismo fomentar una ciudad en la que podamos respirar, no es lo mismo una ciudad que fomente la vida cultural. No es lo mismo abrir las puertas de los ayuntamientos a las personas que reivindicamos políticas sociales. Soy una de las muchas ciudadanas que ha vivido este cambio y que, con esperanza, quiero más. No todo el mundo es consciente de lo que implica para las minorías y para los colectivos vulnerables que haya una candidatura con ese compromiso. Es curioso, la gente piensa que la igualdad es una cosa de minorías. No se dan cuenta de que la vulnerabilidad está al alcance de todos, que todos podemos ser vulnerables en un momento dado. La mujer no es un colectivo minoritario y, sin embargo, es vulnerable ante la violencia de género. Todos nosotros somos vulnerables ante la enfermedad, ante una disfuncionalidad que pueda surgirnos en un momento dado de nuestra vida. Todos podemos, en un momento dado, encontrar con que necesitamos una política de igualdad y necesitamos atención a nuestras vulnerabilidades. Y más cuando existe el riesgo de regresión, cuando nos podemos encontrar con estados que pueden abandonar esas políticas de igualdad y que pueden sencillamente omitirnos o volver incluso a etapas más ominosas en las que había represión, ¿no? Lo estamos viendo. Si la Junta de Castilla y León abandona las políticas habitacionales y las ayudas para las mujeres víctimas de violencia de género, si no son los ayuntamientos quienes están ahí, ¿quién estará para cubrir ese hueco que queda? Si de repente llega al poder quienes defienden el PIN parental y que la educación es cosa de ya me ocupo yo de mis hijos, ¿quién va a defender que los menores tengan educación sexual y afectiva? ¿Quién va a defender, si no son los ayuntamientos de progreso, una movilidad sostenible para todos? ¿Quién va a defender nuestra pluralidad cultural, la libre manifestación de nuestra riqueza y de nuestra diversidad? Si no son las políticas públicas, que es el momento de las políticas públicas, lo que nos queda es bien triste. Si todo va bien, serán estos ayuntamientos los que ejecutarán esas políticas públicas. Hay que recordar que todavía seguimos ganando. Si las cosas van mal, nuestros ayuntamientos serán la última reserva, la última frontera, el lugar donde podremos vivir, porque vivir en libertad, en igualdad y en dignidad empieza en la puerta de los portales de todos y cada uno de nosotros. Ya hemos vivido eras de proclamaciones excelsas de derechos, de enunciados maravillosos, pero sin políticas públicas que las ejecuten, todo es papel mojado. Para vivir esa libertad, esa igualdad, esa dignidad, necesitamos políticas que hagan ciudad. Y hoy estamos en esas. Muchas gracias por esto. Quédate aquí conmigo. Carlos. Bueno, no me gustaría que, aunque hoy es domingo,
esto adquiera tintes de sermón. A ver. Un momento. Esto es como lo de los luthiers. Vale. Sí. Hace algo más de 7 años, Valladolid se quitó una losa de encima. Bajo ella estaban sepultadas las ilusiones y la energía de una ciudad que se sabía viva, con energía, tolerante, inclusiva. A pesar de 20 años de gobierno y de oscurantismo de Javier León de la Riva, sabíamos que esta ciudad era muy distinta de la imagen que proyectaba a través de sus gobernantes y que bastaba con que simplemente nos dejaran ser. Siempre supimos que el cambio en el ayuntamiento era condición necesaria, pero nunca suficiente. Sí, fue una bocanada de aire fresco, pero transformar una ciudad es mucho más que mostrar unas caras más amables. Y además, una ciudad no cambia solamente por las decisiones de sus gobernantes, sino también por el empuje de una ciudadanía activa. Valladolid ha cambiado y ha cambiado a mejor, sin duda, pero tenemos que aspirar a mucho más. Llegado este momento, debemos ser capaces de conjurar 2 peligros. El primero, caer en una excesiva autocomplacencia por lo que se ha hecho, por lo que se ha conseguido. El segundo, cebarnos en las críticas a lo que no se ha hecho bien o aún falta por hacer. Ambos caminos llevan a la parálisis si queremos seguir caminando. Valladolid es hoy más verde, sin duda. Hay por fin una apuesta por la agroecología, por el autoconsumo energético, por la calidad del aire y la protección de la salud y avances significativos en movilidad sostenible. Pero los retos ambientales no nos permiten descanso y tenemos que ser capaces de marcarnos objetivos cada vez más ambiciosos. Valladolid es también más social. Le ha dado la vuelta a un presupuesto diezmado por los recortes, comienza a tener un parque público de vivienda digno de tal nombre, pone en marcha proyectos comunitarios en algunos de sus barrios, pero todo esfuerzo es poco frente a la brutal desigualdad que lastra la cotidianidad de demasiadas personas en nuestra ciudad. Valladolid es ahora más igualitaria e inclusiva. Es capaz de celebrar su diversidad en la calle y de darle carta de naturaleza en sus instituciones, de tratar los problemas de las mujeres como un problema estructural que afecta a la mitad de la población y no como un asunto de minorías. Pero hablamos de desigualdades asentadas durante siglos y no hemos hecho más que empezar a revertirlas. Valladolid es cada vez más participativa, social y culturalmente. Nos hemos acostumbrado a ver en nuestras calles y plazas tomadas por el deporte de base, actos de entidades ciudadanas, música y baile. Tenemos parques, columpios y carriles bicis propuestos y votados directamente por la ciudadanía, pero sigue quedando mucho trecho para aprovechar todo el potencial de la inteligencia y creatividad popular. Valladolid ha ganado en sensatez urbanística, ha sido capaz de hacer norma el sentido común y frenar una expansión sin sentido para una población que mengua poco a poco. Ha buscado fórmulas para suturar sus heridas sin engañarse con promesas eternamente incumplidas. Pero los tiempos de transformación de las ciudades son lentos y los problemas heredados demasiados. Y Valladolid es, en fin, más pública, más nuestra. Hemos recuperado el Lope de Vega, tenemos una oportunidad con las Catalinas. Ya nadie se lucra con nuestra agua ni con nuestros funerales, pero las ciudades y sus servicios siguen atrayendo la codicia de quienes hacen negocio a costa de lo común. Y en común es como tenemos que ser capaces de seguir soñando una Valladolid mejor. Nos felicitamos por esta vocación unitaria que hoy nos habéis venido a presentar las organizaciones políticas. Y celebramos aún más que queráis hacer copartícipes de vuestro camino a todas las personas que queremos seguir trabajando por cambiar nuestra ciudad y llenarla de vida. Por eso queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía vallisoletana para que respondamos a la unidad con participación. Que construyamos conjuntamente un proyecto para una Valladolid justa, solidaria, amable y dinámica. Que hagamos unidad y hagamos ciudad. Este es el momento de implicarnos para que nunca más vuelva el momento de lamentarnos. Gracias, Carlos. Gracias a todos. María Luisa Municio, portavoz de Valladolid, toma la palabra. Rocío Anguita, de Izquierda Unida. Marta Martínez, Verde Secuo, Urbano Blanco, Alianza Verde. Y José Ángel García, de Podemos. Gracias por este proyecto. Gracias, un aplauso para ellos y para Marina Echevarría, que nos ha acompañado. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Y continuamos, mientras preparan el escenario, continuamos pensando en el diálogo y ese diálogo que van a mantener los siguientes protagonistas.
Un diálogo en el que queremos participar y vamos a participar, porque entre todos queremos hacer unidad y hacer ciudad. Porque llegar juntos es el comienzo, mantenerse juntos es parte del progreso que se busca, pero trabajar juntos es el éxito que se quiere conseguir y ellos están dispuestos a que todos trabajemos juntos. Contamos hoy para este diálogo y les pido un fuerte aplauso para todos ellos con Lorena Gómez, concejala de Bienestar Social, Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Ponferrada, Aida Castillejo, alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, también estará con nosotros. Tomen asiento, por favor. Carlos Sánchez Mato, exconcejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Manuel Sarabia, a quien conocen sobradamente, teniente de alcalde, concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, también le conocen sobradamente. Alberto Bustos participa en este diálogo, concejal de Participación Ciudadana y Deporte del Ayuntamiento de Valladolid. Y con nosotros también la conocen sobradamente María Sánchez, portavoz municipal de Valladolid, toma la palabra, concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Valladolid. Jugamos a la silla, ya estamos todos preparados. Amigos, hagan unidad, hagan ciudad. El diálogo es suyo. Sí, sí. Buenos días y gracias, Eva, por la presentación. Gracias a toda la gente que ha compartido escenario hoy aquí con nosotros, con nosotras. Y gracias, Lorena, Aida, Carlos, por venir, por compartir esta mañana con nosotros y con nosotras. Y sobre todo, gracias por ser una referencia. Yo creo que una referencia en los gobiernos en los que habéis participado, participáis. Una referencia de coherencia, de trabajo, de dignidad y también de capacidad para transformar y para hacer tantas cosas que en ocasiones nos decían que eran imposibles y, sin embargo, la izquierda transformadora, municipalista, ha conseguido hacer. Y además, gracias por haber contado siempre con la ciudadanía para hacer esas transformaciones. También por eso queremos daros las gracias a vosotros y a vosotras, que sois la parte esencial de este proyecto, de ese camino que decíamos antes, que se ensancha, que se enriquece y que siempre hemos pensado que hay que hacer no para la gente, sino con la gente. Por tanto, creo que sois la parte esencial. Podemos llegar a gobiernos, pero si no tenemos una sociedad civil fuerte, organizada, reivindicativa, incluso con nosotros, sería imposible hacer las transformaciones. Así que gracias, porque sois los imprescindibles, de verdad. Y comenzamos este diálogo con otro de los imprescindibles, Carlos, que ha sido concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, actualmente profesor universitario. Y además yo creo que una de las referencias que tenemos en el ámbito económico en esta izquierda transformadoras. Decíamos, Carlos, que la sociedad civil organizada, fuerte, los movimientos sociales son imprescindibles. Pero a veces cuando se gobierna, mantener ese equilibrio, esa tensión también entre la izquierda social, que somos reivindicativos y muy coherentes y muy exigentes, y el gobierno no es tan fácil. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ves este punto de que estamos hablando? Bueno, en primer lugar, Alberto, muchísimas gracias por haberme invitado, por tener la oportunidad de estar aquí con tantos buenos amigos y amigas. Pero la pregunta reconoce que empiezas fuerte. Sí, o sea, sí. La idea, no sé si contestarte o coger alguno de los instrumentos que han dejado aquí los de Carlos Folk, pero sí me mojo, no hay ningún problema. Porque en mi caso, yo de donde vengo, además de mi militancia en Izquierda Unida, es de los movimientos sociales y reivindicativos. No sé la lista de plataformas en las que he participado o participo, larga os puedo asegurar. Para mí, llegar a la institución no es más que un medio, un instrumento. Y así lo entendí cuando fui delegado de Economía y Hacienda y cuando tuvimos presiones de todos los colores, de todas las formas que os podáis imaginar, pero que, bueno, pues no podemos decir que fueran una sorpresa. Era lo que esperábamos.
Y seguramente las batallas que no conseguimos ganar pues fue porque adolecimos de estimular y hacer caminar a nuestro lado y nosotros con ellos y con ellas a la sociedad civil organizada. Por lo tanto, hay mucho que aprender. No, como bien decías, no tenemos que pedir, ahora estamos en el gobierno, quedaos en casa, es precisamente lo contrario. Ahora que estamos en el gobierno, salid a la calle para empujarnos lo más lejos posible. Y creo que eso es algo que en ocasiones puede ser doloroso. A mí me costó pues determinadas disputas con movimientos sociales que decían, pues ante la ocupación de alguno de los edificios, soluciones más rápidas. Y, por ejemplo, vivimos alguna situación de tensión con alguno de los movimientos que no quería dialogar y con otros muchos, sin embargo, formaron parte de los procesos exitosos para la ciudad. Por lo tanto, creo que tiene su complicación, pero esa ola hay que surfearla. Hay que surfear esa ola y se va haciendo y se van consiguiendo logros, decíamos, que parecían imposibles. Se apuntaba ahora una sociedad más participativa que tenemos en muchos de nuestros municipios con los presupuestos participativos, las municipalizaciones de servicios que estaban en manos de unos pocos para dar alegrías a muy pocos además, políticas de vivienda, gasto social, políticas de movilidad o medioambientales. Y queremos pensar que todo eso, una vez que lo hemos conseguido entre todos y entre todas, ha llegado para quedarse y forma parte no solamente del acervo ya social y cultural, sino que se va a estabilizar. A lo mejor no es tan fácil. Hablamos de un ayuntamiento como el de Madrid, que ha sufrido un cambio radical, evidentemente, en los últimos años. Yo no sé qué visión tiene. Si ese tipo de cosas que hemos conseguido han llegado para quedarse. Hablábamos de Madrid Central, por ejemplo, ¿no? Como una referencia, o sin embargo un cambio de gobierno hace así y se lo carga en 2 días. ¿Cuál es tu visión de esto? Yo creo que la derecha tiene muy claro para quién gobierna. Lo tiene clarísimo. Quedaría políticamente correcto que yo dijera, cuando llegamos a los ayuntamientos, lo que tenemos que hacer es gobernar para todas y todos. Es evidente, somos cargos públicos cuando llegamos a esa situación y no podemos hacer ese tipo de distinción. No, gobernamos solamente para los que nos han votado. No. Pero tenemos que tener más presentes que nadie a los que las derechas no van a tener en cuenta nunca, a la gente más vulnerable, a la gente que nunca es el objetivo de las políticas de las élites. Por lo tanto, en ese tipo de circunstancia, cuando actuamos y cuando actuamos de manera ambiciosa, podemos hacer que haya determinadas cosas que lleguen para quedarse. En mi caso, creo que determinados avances que conseguimos, desde el punto de vista de demostrar que algunas municipalizaciones, de las muchas que deberíamos haber hecho, pero algunas de las que conseguimos, han demostrado de manera clara que eran eficaces desde el punto de vista económico, que el ayuntamiento se ahorraba dinero y que el mantra ese de que lo público no funciona, pues claro, no funciona si quienes lo gestionan son los que quieren expoliarlo. Quienes roban en lo público, pues claro, dicen y les interesa mucho contar que eso no funciona. Pero conseguimos demostrar cosas que nunca son estables per se y para siempre. Por eso hay que pelearlas en cada una de las convocatorias electorales. Por eso hay que pelearlas día a día en las plazas, en los barrios, en los pueblos, en todos los lugares. Pero sí que hay cosas que se pueden, no son tan evidentes, pero que se pueden conseguir. Fijaos que, en mi caso, a mí me pasó por encima la pisonadora de la derecha con Montoro a la cabeza y, sin embargo, yo no considero que perdiésemos esa batalla. Fijaos, porque dejamos claro que con nuestra forma de impulsar la economía, invirtiendo más en lo público, gastando más en lo público, las finanzas de la ciudad mejoraron. Reducimos la deuda, pero eso no es lo que nos interesaba. Lo que nos interesaba era incrementar 1.000 millones más de gasto social y se consiguió. Y eso nos decían que era imposible. Fue posible. Entonces, hay veces que las derrotas a corto plazo constituyen las victorias en el medio y en el largo plazo. Yo creo que hay que pelear para que sean permanentes esas victorias. Luego Carlos lo demostró con sus compañeros y compañeras en el Ayuntamiento de Madrid, pero en ocasiones nos enfrentamos a un problema cuando estamos en los ayuntamientos, que son las competencias. Es verdad que hay pocas competencias en algunos ámbitos, pero también es verdad que entendemos margen para trabajar por la ciudadanía. ¿Dónde crees tú que está ese margen en el que a veces dicen, no, ayuntamientos no podemos hacer nada? El mundo de la economía, esto es macroeconomía,
¿Hay margen todavía en el ámbito económico, del cual decía que tú eres un referente, para trabajar por la ciudadanía desde nuestros valores? Por supuesto, claramente. En primer lugar, porque más allá de las competencias, a mí me ha gustado decir muchas veces que están las incumbencias y nos incumbe a la política más cercana a los ciudadanos y ciudadanas actuar. No vale decir en el tema de la vivienda, bueno, la Comunidad de Madrid tendría que hacer, claro que tenía que hacer la Comunidad de Madrid, pero el Ayuntamiento de Madrid podía, pudo y debió hacer incluso más de lo que hizo. Y bueno, pues también la forma de comportarnos ante las situaciones. Mirad, yo ayer noche estuve viendo la película de Juan Diego Botto y de Olga Rodríguez en Los Márgenes. Por favor, ir a verla porque te remueve, ¿no? Pero te remueve hasta el punto de que quienes hemos sido cargos públicos y nos hemos puesto delante de una puerta para que no entre la policía a desahuciar a una familia vulnerable, pues vemos que no es lo mismo mandar a la policía o ponerte delante de ella para que no entren a echar a una familia que no tiene techo. Ese tipo de cosas nos diferencian y además permiten actuar de otra manera para modificar el marco legal. Claro que hay que cambiar el marco de financiación local, es fundamental, siempre es la cosa que no se quiere tocar. Hay que hablar del marco de financiación autonómico, pero del local nunca se habla. Sin embargo, hay que pelear para que eso ocurra. Pero mientras tanto, hay que actuar para empujar esos márgenes. Y eso lo ha demostrado claramente nuestra acción política en muchísimos ayuntamientos, los grandes y los pequeños. Es verdad que los grandes tenemos más responsabilidad. Es decir, Valladolid tiene más responsabilidad que San Pelayo, pero en el sentido me refiero de empujar esos márgenes. Pero también es obligación hasta de los pequeños municipios por reclamar que cambie las reglas del juego para que haya financiación para nuestros vecinos y vecinas. De hecho, San Pelayo ha empujado, y vaya, se ha empujado unos cuantos. Digo en lo macro, por supuesto que ha empujado. Finalizamos con Carlos para dar paso a otras compañeras. Decíamos en la primera cuestión que planteamos ese equilibrio imprescindible que tenemos que tener con la sociedad civil, con los movimientos sociales, y que en ocasiones ejerce presión, saludable presión. Pero imagino que la presión ha venido sobre todo de otros lados. La sufrimos en Valladolid, pero entendemos que en Madrid incluso mucho más. Esos lobbies de poder a quienes tanto asustan que la izquierda transformadora vuelva a repetir o mejorar resultados electorales. ¿Cuál ha sido tu experiencia complicada, creo, en Madrid? Imagino que quieres que lo diga en 2 minutos o menos, ¿no? Sí. Si yo os contase, ¿no? Claramente, a lo que están acostumbradas esas personas que tienen grandes patrimonios y grandes rentas en un municipio como el de Madrid es a levantar el teléfono y en este caso el concejal o concejala que se encargue de Economía y Hacienda, pues que agache la cabeza. Y bueno, en mi caso reconozco que también lo intentaron. Conseguirlo no, pero lo intentaron de muchas formas que tienen que ver con la actuación que tuvimos en el marco de la propia reforma fiscal que hicimos en el Ayuntamiento de Madrid, limitada, pero que hizo que el 10% de los patrimonios más elevados les tuviera que suponer mucho más el impuesto de bienes inmuebles. No es el IBI que queremos, pero conseguimos poner nerviosos a esos grandes patrimonios que hoy siguen pagando ese IBI diferenciado más elevado. Decían que se iban de la ciudad. Ahí siguen en las mismas calles, como sabéis, esas grandes firmas. Pero ahora el impuesto es más justo de lo que lo era entonces. Ese tipo de situación era combinada con la reducción del IBI, precisamente con una revisión catastral a los barrios de menos renta. Y eso les molestaba porque no les parecía justa nuestra reforma fiscal. Pero por ahí hay que ir, incluso con las presiones, incluso con los ataques en medios de comunicación o de otro tipo, que yo acabo de ser absuelto de que me pedían 5 años simplemente por auditar las cuentas públicas de la Ciudad de Madrid por, pues ya sabéis, os podéis imaginar, mi amiga Esperanza y mi amigo José Luis Martínez Almeida, pues no les caigo demasiado bien, porque salieron muchos pufos, tantos como 8.700 millones de euros de agujero en las arcas públicas de la Ciudad de Madrid a lo largo de 20 años. 8.700 millones de euros, lógicamente, justifican esas presiones. Pero nosotras y nosotros tenemos que aguantar firmes. Nadie lo puede hacer solo. O sea, yo no soy ningún héroe ni nada por el estilo. Simplemente el colectivo es el que aguanta a la persona, el que consigue sostener ese tipo de presiones. Aquí, cuando os presionen, que también lo harán y lo hacen, pues tenéis que tener al pueblo a vuestro lado para defenderos de esa situación.
Yo decía yo al principio que tenemos que agradecer su presencia, su compañía, pero sobre todo hay que agradecer ese trabajo que acaba de mostrar Carlos. Trabajo serio, riguroso, coherente y lleno de dignidad. Gracias, Carlos. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta mañana, que es muy importante para nosotras, como se ha expresado antes. Hace tiempo que ya empezamos a caminar juntas. El adelanto electoral de las autonómicas hizo que diéramos ese paso al frente y creo que nos ha servido de engrase para llegar hoy aquí y empezar este camino común. Yo, que me tocó colaborar en esa campaña, estoy muy contenta de este acto especialmente porque me di cuenta, como ya sabíamos, que lo más importante que tenemos por delante es conseguir que haya un gobierno progresista en esta ciudad que haga también frente a la extrema derecha. Por tanto, yo creo que en primer lugar tenemos que felicitarnos. Por supuesto, muchísimas gracias a Aida, Lorena y Carlos. Carlos, siempre que viene a Valladolid, nos demuestra, ¿no?, que esa experiencia de Madrid, de esos gobiernos del cambio del año 2015, fue muy importante. Pero yo, antes de comenzar este diálogo, quiero realizar una reflexión, porque antes de estos gobiernos del cambio del año 2015 había muchos gobiernos que ya iban por esa senda. Es cierto que los veíamos como una excepción, porque el número pues son menos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de gobiernos como el que fue de Córdoba, como el de Zamora actualmente o como el de Rivas-Vaciamadrid, que hoy tenemos aquí a Aida para que nos hable de ello. La verdad es que esos gobiernos, lo malo que teníamos y que tenemos es que se veían como una excepción, como algo que era prácticamente, digamos, algo que no era común. Eso cambió en 2015, como decimos, con una ola de cambio en el ámbito municipal. Unos proyectos que empezaron a gobernar, como en Madrid, pero también en Barcelona, en Zaragoza, en Santiago, en Coruña y también en Valladolid. Algo que éramos proyectos que, no sé, veníamos de la oposición, ¿no?, de tener un concejal, de tener 3 concejales como mucho, y que creo que hizo que cambiara una norma no escrita que estaba en nuestras cabezas. Y esa norma no escrita era que no teníamos capacidad o no teníamos vocación de gobierno. Por tanto, ahora que ya sabemos que sí que la tenemos y que tenemos que demostrar con actos, como estamos demostrando, que se puede gobernar de otra manera, tenemos que afianzar estos gobiernos. Y por eso hoy estamos aquí hablando con Lorena de un tema que ya han citado tanto Alberto como Carlos, que es el ámbito de la gestión pública, de las municipalizaciones, algo que yo estoy segura que no habría salido a la palestra de manera tan global, ese debate colectivo que hemos tenido en todo el país sobre por qué es más interesante municipalizar servicios, es decir, que los derechos básicos se gestionen desde lo público. En Valladolid sabéis que tenemos la experiencia que ya se ha citado del agua. Aquaval ya ha cumplido más de 5 años. Este año, cuando presentaba los resultados y miraba atrás, no me lo creía por las presiones, por los 10 juicios que hemos llegado a ganar en esta batalla, pero también fue lo que nos animó a seguir por esa senda, municipalizar en Nevasa, la funeraria de Valladolid y también la gestión de los cementerios, y se siguen dando pasos con éxito. El pasado jueves habréis visto que hemos recibido una sentencia favorable a la municipalización del aparcamiento de la Plaza Mayor. Algo muy importante. Dentro de poco tendremos también esa municipalización de la gestión del servicio público de bicicletas que integrarán en Movasa, que es la nueva empresa de movilidad. Es decir, seguimos dando pasos. 12 millones. Gracias. Como decían, 12 millones de beneficios por municipalizar los servicios. Esos beneficios no van a manos privadas, sino que ahora van a mejorar el servicio público. Por tanto, Lorena, sé que tienes bastante experiencia en este ámbito, con los espacios verdes de la ciudad, de Ponferrada, y también con el centro de menores. Cuéntanos un poco cómo ha sido vuestra experiencia.
Bueno, pues es dura. Nosotros tuvimos el casual acierto, porque también es cierto que los cargos públicos, cuando entramos en los ayuntamientos, también quizás carecemos de toda esa trayectoria de experiencia de gestión pública que otras organizaciones pues tienen. Pero tuvimos el acierto de meterlo como un acuerdo de gobierno, es decir, que la línea clara de recuperación de servicios para lo público iba a ser un frente común y una cuestión que era absolutamente irrenunciable. Y creo que tiene que ver con cómo entendemos o cómo se debe entender las administraciones locales, si como una entidad que garantiza derechos o como una entidad que presta servicios. Nosotros lo entendemos como que una administración local, un ayuntamiento, tiene que garantizar derechos. Y para eso hay una serie de recursos públicos que se deben gestionar. Hasta entonces se entendía como algo que ofrecía servicios, y para ofrecer servicios hay muchas empresas que, si son amigas, pues muchísimo mejor. Y eso es lo que hacía que cuestiones que nosotras considerábamos que eran estructurales para mejorar la vida de la gente y para garantizar derechos, que no es una cuestión baladí, pues tenían que ser públicas. Municipalizamos el INFE, Parques y Jardines, la Oficina de Recaudación, el viernes el Centro de Menores, porque hemos demostrado que, en primer lugar, nosotros entendemos la administración pública como una entidad garante de derechos y no como una, como decíamos, pues oficina de prestación de servicios. Y, en segundo lugar, porque hemos demostrado, que es lo que nos decían antes, que sabíamos hacer muy bien la foto, la política de berrinche, que nos quejábamos mucho pero que nos querían ver gobernar. Bueno, pues nos habéis visto gobernar, habéis visto cómo gestionamos muchísimo mejor, y es una cuestión básica, absolutamente básica, me refiero. Con lo del viernes de municipalizar el Centro de Menores, es que es una cuestión que no es subjetiva, que no es una opinión, que es un hecho constatable, objetivo y demostrable, que si tú no tienes que pagarle el IVA a una empresa privada, porque un ayuntamiento, cuando contrata un servicio, también paga el IVA. Si tú no tienes que pagarle el IVA a la empresa, ni tienes que pagarle el beneficio industrial a la empresa, porque una empresa no te presta un servicio a cambio de que le cubras los costes, quiere un beneficio industrial. Si tú te ahorras eso, ya estás siendo mucho más eficiente económicamente. Pero pensemos lo que supone reintegrar en lo público el Centro de Menores. Integrar de nuevo el Centro de Menores dentro del Ayuntamiento de Ponferrada supone que lo integras dentro de la estructura del Ayuntamiento de Ponferrada. Por lo tanto, la agente de igualdad que hemos conseguido meter en la plantilla estructural del Ayuntamiento de Ponferrada va a poder hacer programas con perspectiva de género para el Centro de Menores. Los psicólogos, las trabajadoras sociales, los animadores socioculturales, todos los recursos con los que cuenta la administración pública van a estar al servicio de esos menores y de esas menores vulnerables. Por lo tanto, el servicio mejora increíblemente. Y, en tercer lugar, las condiciones materiales de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, que no es baladí que haya personas que están prestando servicios esenciales del ayuntamiento a través de una empresa que no disponen ni disfrutan de las mismas condiciones laborales que sus compañeros y compañeras que trabajan para la casa. Pues bien, sin pagar el IVA nos ahorrábamos, sin tener que pagar el IVA nos ahorrábamos unos 9.000 euros, y sin tener que pagar el beneficio industrial unos 8.900, un ahorro de 17.000 euros más o menos. ¿Por qué el ahorro total económico, si nos vamos a hechos económicos, fue de 10.500? Porque esos trabajadores y trabajadoras que trabajaban para una empresa privada, al ser asumidos por el ayuntamiento, pasaban a trabajar en base al convenio colectivo de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Por lo tanto, estamos viendo mayor eficiencia económica, mayor calidad en el servicio que se presta a los niños y a las niñas más vulnerables de la ciudad, mayor enriquecimiento de los recursos que se les ofrecen y mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras. No es opinable. Es una cuestión que es constatable y que no se discute, es así. No solamente que podemos hacer esa foto, esa radiografía de cómo lleváis pervirtiendo la administración pública local y autonómica y estatal durante todos estos años, es que gestionamos mejor. Es que hemos demostrado que gestionamos muchísimo mejor. Y respecto a lo que decíamos de las competencias, es que también es importante hablar de esto, porque efectivamente, y hay que reconocerlo, y somos muy conscientes, aunque nos duela desde los ayuntamientos, que desde una entidad local no vamos a cambiar estructuralmente la vida de las personas, ¿no? Un ayuntamiento no tiene capacidad para subir el salario mínimo interprofesional como se está haciendo desde el Gobierno, no tiene capacidad para dotar de recursos y especialidades al hospital de la zona, efectivamente, pero
con políticas públicas puedes contribuir a darle la vuelta, porque yo no podré subirle el salario a las personas que viven en Ponferrada, pero sí que puedo aumentar su poder adquisitivo. Es decir, si yo logro prestar más servicios de forma más accesible, lo que estás haciendo es que las personas tengan que invertir menos dinero en ver garantizados sus derechos. Con esto, si me estoy pasando de tiempo, me avisáis. Yo creo que nos harían una señal. Lo ilustro con un caso que además nunca perdamos tampoco la capacidad de emocionarnos. Teníamos una ciudadana de Ponferrada que además entró por el Centro de Atención a las Mujeres, que también es importante que lo reivindiquemos, pues que estaba en una situación de vulnerabilidad, que tenía 2 niñas a su cargo y, por ejemplo, nosotros, entre otras cuestiones, lo que hemos hecho en Ponferrada también ha sido poner gratuitas las escuelas de educación infantil para todas las familias que no ingresen al menos el salario mínimo interprofesional. Y esto ha sido un cambio absoluto en la ciudad, porque si antes podían entrar en las escuelas de educación infantil municipales quienes tuviesen recursos para pagárselas, ahora mismo los niños y las niñas, precisamente de las familias con menos recursos, no son las que se ven privadas de entrar a la educación temprana. Entonces, al garantizar eso, al abrir los comedores escolares durante el periodo no lectivo, hacerlos gratuitos, también como las escuelas de educación infantil para todas las familias que no ingresan el salario mínimo interprofesional, al hacer cuestiones como poner vales de 50 euros para ir a comprar productos de primera necesidad al supermercado, etcétera, etcétera, esta mujer cometió pues una acción no muy bien planteada de irse a vivir al municipio de al lado, porque efectivamente los alquileres son más baratos, es como aquí entre la diferencia que puede haber entre Valladolid y Arroyo. Y se dio cuenta de que de repente esos 20 30 euros que se ahorraba del alquiler, claro, cuando tenía que pagar en su municipio 250 euros por llevar a las niñas a las escuelas de educación infantil, cuando tenía que pagar el comedor no solamente durante el curso lectivo, sino también durante vacaciones, cuando no tenía esos vales de primera necesidad, cuando no disfrutaba de los programas de conciliación gratuitos por la mañana y por la tarde, que también hemos puesto en marcha en el Ayuntamiento de Ponferrada, pues el haberse ahorrado 30 euros del alquiler por irse al municipio de al lado porque era más barato, le suponía gastarse 650 euros. Por lo tanto, es lo que decimos de la transformación de los ayuntamientos. Yo no podré subirle el salario, que sería muy necesario a las personas de Ponferrada, pero sí que puedo evitar que tengan una serie de gastos que repercutan en su poder adquisitivo. En materia de sanidad, pues yo no podré hacer cuestiones en los centros médicos, en los hospitales, pero si apostamos por la cultura de base, como se está haciendo en los gobiernos de cambio, pues seguramente si ofrecemos alternativas culturales, parkours, pump tracks, espacios para poder pintar a los chicos y a las chicas, conciertos, locales de ensayo, etcétera, etcétera, estamos contribuyendo a un ocio que es mucho más saludable y que nos evita otra serie de prácticas nocivas. Eso es una cuestión que no se ha hecho jamás. Se hacían campañas de no hagas esto está mal, pero no se daban alternativas. Y precisamente no se daban alternativas a las familias con menos recursos o de menores rentas, porque si tú tienes dinero en la cartera, tú te puedes ir a un concierto, te puedes ir a los cars, te puedes ir a montar a caballo, puedes ir a hacer rafting, pero si no tienes esos recursos y no te los ofrece tu administración pública, finalmente pues acabas gastándote 5 euros, ya sabemos dónde y ya sabemos para qué. Eso también es hacer política para la gente y eso también es contribuir a la justicia social, que creo que los ayuntamientos, repito, aunque no tengamos competencias estructurales, pues sí que podemos transformar la realidad de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Gracias, Lorena. Esta reflexión que hacías sobre que hay esa creencia, ¿no? Que lo importante es que los ciudadanos tengan el dinero en el bolsillo. Es el debate que estamos teniendo actualmente con ciertas comunidades autónomas haciendo una carrera desleal por la bajada de impuestos y creo que ahí tenemos el reto, desde el punto de vista de realizar pedagogía, que todo el mundo entienda que evidentemente esas herencias que se dejan de gravar de personas con más dinero, pues también, por ejemplo, pueden ser tratamientos oncológicos que se retrasan en la sanidad pública y un largo etcétera.
etcétera. Por tanto, yo creo que es tan importante que hagamos esa pedagogía. De manera muy breve y casi así un titular, Lorena, creo que está muy bien cuando hablamos de las ventajas que tienen las municipalizaciones. De hecho, siempre nos dicen que es una cuestión ideológica. Yo siempre digo que es igual de ideológica que privatizar y poner una alfombra roja a las privatizaciones desde la legislación. No obstante, creo que tenemos que demostrar siempre que es más eficiente. Tú creo que lo has demostrado, lo has planteado hoy aquí. ¿Qué problemas os habéis encontrado? Porque yo creo que esto nos puede ayudar de manera, como te digo, de dar los titulares, que yo creo que da para mucho más. ¿Qué problemas os habéis encontrado y habéis tenido que salvar? Por dar un titular, yo he tenido que llegar a escuchar: atente a las consecuencias políticas y personales de tomar esta decisión. Y respecto a la bajada de impuestos que decías, es que es una cuestión que es tan sencilla que no necesitamos ni siquiera debatirla. Es decir, los servicios públicos, los derechos, las prestaciones sociales, todo lo que nos cuida a lo largo de nuestra vida se financia con dinero público a través de los impuestos. Esto tampoco no es opinable, esto es un hecho. Si tú reduces la recaudación, tienes dos opciones: o cierras servicios, dejas de prestar cuestiones, o reduces su calidad. Esto es una cuestión que es así. ¿Por qué quiere la derecha que se rebajen los servicios? Pues los impuestos, porque ellos no necesitan los servicios públicos. Es que si Amancio Ortega tiene un cáncer, que Dios no lo quiera, se pone malo o le pasa cualquier historia, se va a ir a la privada. Es que los hijos de Amancio Ortega no estudian en las escuelas públicas. Es que los hijos de Amancio Ortega, si necesitan un plan de pensiones, se lo cobran. Quienes necesitamos servicios públicos y que haya impuestos para sostener todas esas prestaciones sociales, somos la mayoría social, somos las clases populares, somos las rentas medias y bajas de este país. Ellos quieren que se baje impuestos porque ellos no quieren contribuir en lo absoluto a que en este país el conjunto de los españoles y las españolas tengan garantizadas sus condiciones de vida, al igual que lo tienen ellos garantizados. Ese es el verdadero problema y esto hay que decírselo así. Ustedes no quieren pagar impuestos porque no les hace falta pagar impuestos. No hay más. Muchas gracias, Lorena. Pues yo creo que queda muy claro, ¿no? Frente a las políticas del sálvese quien pueda, estamos hoy aquí compartiendo experiencias sobre gobiernos que creemos que tenemos que dar, por así decirlo, una consistencia social y un colchón social a la mayoría. Sin más, yo voy a dar la palabra ahora a Manuel Sarabia y también a Aida, y quería comentar simplemente una cosa. Este acto, este espacio político que presentamos hoy aquí y que comienza a caminar, en el año 2015 tuvo prácticamente 40.000 votos, más votos que el Partido Socialista. Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar y tener en cuenta lo importante que es este acto y lo importante que es que caminemos juntas, porque en el año 2015 casi 40.000 personas votaron por mucho más que echar de la alcaldía a León de la Riva, sino que votaron por tener un gobierno sólido y de cambio. Que no se nos olvide nunca en este proceso. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras, en este 9 de noviembre. Hola, Rocío. 9 de octubre. Bueno, estamos, a mí me ha tocado, estoy también encantado de estar aquí al lado de Aida Castillejo, la nueva alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid. También nos acompaña Pedro del Cura, que está por ahí, que tienen una experiencia larguísima, precisamente. Una experiencia larguísima, como digo, de regir, de gobernar una ciudad que tiene 90.000 habitantes, creo. Es una ciudad grande, o mediana, media grande, pero es más pequeña que Valladolid y, sin embargo,
tiene una cantidad de servicios y una cantidad de fórmulas para avanzar en el aspecto, fundamentalmente en el aspecto social de la ciudad, que yo creo que nos hace verla con muchísima envidia desde hace mucho tiempo. Es una referencia, yo creo, una ciudad al margen de lo que, o distinta a la manera en que se gobierna la mayor parte de las ciudades en España. Es una ciudad donde triunfa, por decirlo de alguna manera, también el municipalismo. Yo recuerdo, al hilo también de lo que decía Carlos antes, un libro de hace muchos años, yo no sé si ya estabais en el gobierno, yo creo que sí, 90 y tantos, que es de Jacques Derrida, que hablaba cosmopolitas de todos los países unidos y hablaba de la hospitalidad, de los refugiados. Pero decía una cosa que yo creo que está muy bien. Decía que las ciudades, cuando quieren, marcan el camino a los estados, marcan el camino a todas las administraciones, que desde la ciudad, creo que es lo que decía antes Carlos, si hay que cambiar las leyes, se fuerza que se cambien las leyes. Y yo creo que ese es el espíritu municipalista que albergamos todos y todas. Como digo, Rivas-Vaciamadrid es una ciudad de referencia y sí que me gustaría voy a plantear 3 o 4 preguntas muy sencillas, desde el punto de vista urbanístico, social, cultural y ambiental. Y entonces es ver cómo plantea Rivas-Vaciamadrid. Ahora está en el proceso, creo, de redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Estáis a punto de sacar el avance, si no lo habéis sacado ya. Y entonces, ¿cómo lo planteáis? Ya digo, desde ese punto de vista de tener autonomía en la manera de organizar la ciudad y de una forma esencialmente municipalista. ¿Cómo lo planteáis? Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la invitación y gracias también por las palabras con las que con tanto cariño siempre os referís a Rivas. Lo primero que quería era agradecer este espacio, porque efectivamente nos veis como referente, pero de vez en cuando ser un referente único, pues te sientes un poco solo y un poco sola, y entonces es una maravilla estar hoy aquí para algo que también es un referente nuestro, ¿no? Valladolid es referente desde hace 7 años en todo lo que tiene que ver con el municipalismo, ¿no? Yo escuchaba ahora a María hacer un poco una radiografía de lo que han supuesto estos 7 años, muy esquemáticamente y dejándose muchas cosas fuera, y a mí me emociona, ¿no? Saber que esta es la gente que a mí me representa en Valladolid, ¿no? Y escuchar a Lorena o escuchar a Carlos le tenemos un poco más cerca, entonces toda esa etapa la vivimos un poco más de cerca, pero emociona saber que el municipalismo está triunfando en algunos espacios, ¿no? Y quería también enviaros un abrazo muy fuerte del espacio municipalista de la FEM, que sabéis que bueno, todas estas cosas nos emocionan y nos indican que este sigue siendo el camino, ¿no? Precisamente además también en un momento en el que se habla de proyecto de país y desde luego no construiremos ese proyecto de país si no lo hacemos desde las ciudades, desde la unidad y desde el municipalismo. Así que muchas gracias por este encuentro porque volvéis en Valladolid a ser referente, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la pregunta que me hacías, pues lo hemos planteado como hacemos las cosas en Rivas, ¿no? Apuntándonos a un bombardeo. Mira, nosotros llevamos 30 años gobernando en la ciudad de Rivas y hemos hecho una cosa que a priori parecía un poco peligrosa porque le hemos dicho a nuestros vecinos y vecinas que empezáramos a hablar mal de nuestra ciudad, ¿no? Fijaros, el gobierno invitando a los vecinos y las vecinas a que hablaran mal de su ciudad. Y lo hacíamos porque sabíamos que estábamos tocando límite, porque si hay algo de lo que nos enorgullecemos en nuestra ciudad es de nuestros servicios públicos y estábamos viendo que empezaban a estar en serio riesgo y frente a lo que decía Lorena, ¿no? De cuando no funcionan o alguien quiere hacer creer que no funcionan, hay algunas opciones que no nos gustan nada, pues les dijimos a nuestros vecinos y nuestras vecinas que podíamos pararnos, que podíamos suspender las licencias de obra nueva, esto es que no iba a haber más casitas nuevas en Rivas, o que no pasaba nada y seguíamos construyendo. Esto lo hicimos en octubre, va a hacer ahora un año. Casi el 90% de la población que participó de esa encuesta nos dijo que teníamos que parar, que teníamos que revisar cuál era el crecimiento de nuestra ciudad y fruto de eso iniciamos pues, un montón de conversaciones con un montón de agentes sociales, hicimos paseos en los que además tuvimos la suerte de contar con nuestros técnicos municipales de urbanismo, ¿no? Escuchar a un vecino o a una vecina o a un niño o a una niña de nuestro foro infantil hablar del Plan General de Ordenación Urbana de su ciudad
es toda una maravilla, pero se puede hacer, ¿no? Y en Rivas hemos demostrado que se puede hacer. Fruto de eso hemos recibido casi 900 propuestas de vecinos y vecinas que quieren decidir cómo va a ser nuestra ciudad, y esto lo empezamos a hacerlo el año pasado, pero en realidad lo que estamos haciendo es un proyecto para las próximas décadas, para las próximas legislaturas, ¿no? Le estamos diciendo a la ciudad cómo queremos que sea, no pasado mañana ni a partir de mayo del 2023, sino que estamos generando un proyecto de ciudad que va a ir mucho más allá y que al final va a tener, pues lo que hablábamos también antes, a la ciudadanía, que va a ser la que empuje porque ha entendido que este es nuestro proyecto y que es el que lo vamos a construir conjuntamente, ¿no? Y justo, precisamente, estamos presentando ese avance ahora que nos dirá bueno, pues cómo va a ser los inicios de esa nueva ciudad que estamos creando entre todos y entre todas. Estaremos atentos. No está todavía publicado. Todavía ¿verdad? No está publicado. Bueno. Tenemos hasta noviembre. Ah, bueno. Aunque estemos a 9 de noviembre, en Rivas es que estamos a 9 de octubre, entonces nos queda un mes todavía. Pues precisamente uno de los temas siempre críticos en el planeamiento urbanístico siempre es el del consumo de suelo, el suelo que se va a poner a disposición para crecimiento. Entonces, aquí en Valladolid lo hemos recortado, ha habido también problemas judiciales, todas las áreas que estaban, se veían ya construyendo nuevos Valladolides y eso se ha frenado. Pero es uno de los temas que desde el punto de vista ambiental son críticos. Hay otro tema ambiental crítico ahora, que es el de la zona de bajas emisiones, que hay que poner en marcha también. La movilidad siempre relacionada. Por ejemplo, por cierto, ahora aquí en Valladolid parece que se atisba el principio de un corredor de cercanías entre Palencia, Venta de Baños, Valladolid y Medina del Campo. Ya hay algo de presupuesto para ese corredor. Pero está muy bien. Está muy bien. Pero claro, tanto la movilidad del transporte público en Rivas, que no tiene nada que ver con la de Valladolid, estáis ahí en el entorno de Madrid, la movilidad del transporte público, la movilidad sostenible, la zona de bajas emisiones, el consumo de suelo del plan general, todos los temas medioambientales, ¿cuáles los puntos críticos en los que creéis que hay que centrarse? Bueno, por empezar, en vez de por un punto crítico, por uno positivo. Lo bueno que tiene nuestra ciudad es que un 72% es un parque regional, con lo cual nos marca ya el crecimiento, ¿no? No podemos ir mucho más allá, por suerte, porque tenemos ese pulmón verde maravilloso. Y luego tú pues, mencionabas algunos de esos puntos críticos, ¿no? La zona de bajas emisiones, nosotras empezamos con un proyecto que hacía todos los entornos escolares seguros y a la vez los hacíamos, bueno, pues esa zona de bajas emisiones escolares que hemos llamado. Lo hemos hecho de la mano de nuestras AMPAs, ¿no? Porque entendíamos que cuando vamos a llevar al peque al cole es cuando entendemos cómo están esos entornos, ¿no? No es lo mismo un entorno en el que ahora está la calle cortada y se pasea con tranquilidad por un entorno que antes era completamente agresivo a nuestros niños y a nuestras niñas y a las familias que van a esos centros educativos, ¿no? Doble filas, terceras filas, los coches arrancados, echando, ¿no? Todas esas emisiones de las que las ciudades somos tan responsables, y cuando lo presentamos, nuestras AMPAs estaban encantadas, también porque tenemos la suerte de contar con una comunidad educativa maravillosa, pero claro, siempre tienes a la gente que siempre va a poner, ¿no? Pues sus impedimentos. Y parecía que al día siguiente, no sé, poco menos que iba a ser Jumanji y Rivas, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Desde el primer día todo el mundo entendió por qué hacíamos eso, todo el mundo asumió que era una realidad que venía a mejorar nuestros centros educativos, pero que además era la base fundamental sobre la que seguir construyendo y caminando hacia una ciudad de bajas emisiones, y por lo tanto que eso nos haya salido bien nos invita ahora a seguir trabajando, ¿no? Y con el tema del transporte, claro, es que esto explicarlo fuera de la Comunidad de Madrid es un poco difícil, pero cuando tienes que lidiar con una Comunidad de Madrid, hablar de que el transporte en tu ciudad está bien, pues yo creo que fuera del área metropolitana ningún municipio te dirá esto, porque no es una realidad, por lo que decía Lorena, ¿no? Porque la Comunidad de Madrid es una de esas de las que no apuesta por lo público, en este caso el transporte público, porque no lo necesitan, ¿no? Entonces, bueno, pues en Rivas, si dijeras esto, te tendríamos que hablar de que tenemos un metro con doble línea, con doble tarifa, tenemos una tarifa distinta aunque vivas en la misma ciudad, con un horario distinto al del otro metro de Madrid. Bueno, por eso cuando decías lo del transporte, el transporte en Rivas es uno de los, quizá de los puntos más críticos, por eso, ¿no? Porque no somos capaces de que la Comunidad de Madrid entienda que hay que invertir en esa parte. Pero hay otras formas de ver la movilidad también, ¿no? Y nos están enseñando estos tiempos a ver la movilidad. Nosotras teníamos desde hace algún tiempo el servicio de Bici en Rivas, el servicio de alquiler de bicis, de préstamo de bicis, y no se usaba mucho hasta que hemos hecho una apuesta por
ella. Y de pronto hemos hecho una apuesta, hemos puesto más bancadas, hemos puesto más bicis y ahora paseas por la ciudad y es una maravilla porque está sobre todo la gente joven, pero no solo, utilizando todas esas bicis. Tal es así que vamos a ir a aumentar esa cantidad de bicis y de bancadas, ¿no? Por lo tanto, si se dan elementos, si se dan herramientas, la ciudadanía también apuesta por otras formas de movilidad sostenible y ahí están los resultados, ¿no?, para evaluarlos. Y sobre política social, porque hay una cosa que me ha llamado la atención. En Rivas tiene 90.000 habitantes, pero tiene bastantes más viviendas sociales que Valladolid, que tenemos 300.000. Nosotros hemos empezado muy tarde, vosotros empezasteis antes, pero digo, el tema de la vivienda es uno de los temas esenciales de política social, pero el conjunto de la política social, ¿cuáles son los elementos determinantes también que te gustaría destacar? El tema de la vivienda es que, mirad, Rivas surgió con dos cooperativas, una vinculada a UGT y al Partido Socialista y otra vinculada a Comisiones Obreras y al Partido Comunista, ¿no? Por lo tanto, si esos son tus inicios y la gente que nos venía era gente que venía creyendo en un proyecto social, pues al final solo hemos tenido que continuar con ese proyecto que nos hizo ciudad, ¿no? Tenemos la empresa municipal de vivienda, que también tiene esa parte, ¿no?, de, bueno, pues de buscar cómo efectivamente como ayuntamientos tenemos pocas herramientas en lo que tiene que ver con los precios de la vivienda, pero sí que podemos generar. Ahora estamos construyendo 86 viviendas en régimen de alquiler para gente joven de nuestro municipio. Bueno, puedes ir un poco peleando y sobre todo demostrando que se puede hacer de otra manera, porque efectivamente los ayuntamientos no tenemos todas las herramientas, pero cuando demuestras que se puede hacer, sentarte con algunas constructoras y decirles, si yo lo puedo hacer, ¿tú por qué no lo puedes hacer? No será que es que no quieres hacerlo, ¿no?, te interesa otra cosa, pues es mucho más sencillo, ¿no? A veces hay que demostrar que se puede, pues para que otros espacios también se puedan hacer, ¿no? Así que, bueno, pues quizá esa parte de vivienda que tú reseñabas nos viene un poco por herencia de ese proyecto que hemos querido seguir manteniendo de Rivas, pero también por poner al final los servicios del Ayuntamiento bueno, pues a la disposición de todo lo que necesita. Y lo que necesita la ciudadanía de Madrid, en este caso, de la Comunidad de Madrid, no somos una isla dentro de la comunidad, es esa posibilidad de que una persona joven pueda salir de su casa, se pueda emancipar, pueda tener una primera experiencia a una edad razonablemente asumible, ¿no? Y que no tengamos que esperar a los 36, 37, 38 años para poder tener la primera experiencia, ¿no? Y por último, Aida, yo creo que es lo que más te gusta, porque es lo que más has llevado, la política cultural. ¿Cómo lo planteáis? Bueno, pues la política efectivamente es entre otras muchas cosas, ¿eh? Lo último que he llevado ha sido cultura, pero en las 2 legislaturas me ha tocado llevar muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que, bueno, la política cultural, lo que estamos intentando ahora en Rivas es que salga un poco de los espacios que comúnmente conocemos como espacios culturales, ¿no? Tenemos un auditorio de 1000 butacas, que es como la joyita de la corona de nuestro municipio, y un auditorio al aire libre que puede albergar hasta casi 40.000 personas, pero estamos intentando que la cultura sea eso que sucede en todas las plazas y en cada esquina de nuestra ciudad, ¿no? La cultura no es solo lo que pasa en esos grandes escenarios, ¿no?, y en esos grandes espacios, sino que en cada plaza, en cada barrio, en cada esquina puede estar sucediendo algo que tiene que ver con la cultura. Y si eso además lo enganchamos con que en Rivas también tenemos un movimiento asociativo muy fuerte de gente que trabaja en el mundo de la cultura, pues es muy fácil casarlo, ¿no? Porque es irte a ver al mundo de la hostelería, irte a ver a tus vecinos y vecinas que trabajan en el mundo del teatro y casarlo. Pues un sábado o un domingo, cuando a todos nos gusta salir a tomar el aperitivo, estás consumiendo en tu ciudad y además estás disfrutando de una pequeña obra de teatro o de un monólogo que están haciendo tus vecinos y tus vecinas, ¿no? Estamos intentando bueno, pues darle de alguna forma que toda la ciudad sea un espacio cultural. Pues está claro. Yo creo que después de oír a Aida Castillejo, Rivas, efectivamente, aparte de ser siempre muy generosos, hace muy poco hemos hecho unas jornadas sobre vivienda colaborativa, han venido de Rivas. Cuando nos interesa ver alguna de las instalaciones nuevas, vamos a Rivas y nos reciben extraordinariamente, siempre muy generosos. Pero está claro que sigue siendo una referencia para todos nosotros y nosotras. Muchísimas gracias, Aida. Gracias, Manuel. Muchas gracias a todos, estoy por aquí. Yo no sé ustedes, pero yo sí que me apunto a hacer ciudad. Qué cosas más bonitas he oído de Valladolid. Y es que como estamos aquí en Valladolid y lo que queremos es hacer una ciudad mejor, pues todos esos comentarios sean bienvenidos, porque esto acaba de comenzar
el proyecto ya está presentado y lo que queremos es sumar y hacer lo que hemos dicho, de esta ciudad un lugar mejor. Gracias a todos por este diálogo. Lorena González, concejala de Bienestar Social, Infancia e Igualdad de Ponferrada, Aida Castillejo, alcaldesa de Rivas Vacia, Madrid, Carlos Sánchez Mato, exconcejal de Economía y Hacienda de Madrid, Manuel Sarabia, teniente de alcalde y concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos, concejal de Participación Ciudadana y Deporte del Ayuntamiento de Valladolid, María Sánchez, portavoz municipal de Valladolid, toma la palabra, concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Valladolid. Muchísimas gracias a los 6. Esto no ha terminado. Les agradecemos el diálogo, este primer diálogo, esta primera toma de contacto. Pedimos a Carlos Sotofol que vuelvan los componentes de esta formación musical. Gracias a los 6, porque comenzábamos con música y vamos a terminar con música. Lo vamos a hacer con ellos. No se marchen porque en un ratito tendremos la primera foto de familia oficial de este acto, de este proyecto, Haciendo Unidad, Haciendo Ciudad. Carlos Sotofol, están preparados con sus instrumentos. Déjense sorprender por ellos. Un aplauso para nuestros músicos. Gracias. Vamos a hacer unas seguidillas. Las seguidillas en el siglo XVII era un poco como el perreo de la época. Para que os hagáis a la idea. O sea, era una cosa, aquello, venían las seguidillas y ya era el despiporre total. Y quién sabe, ¿no? Si dentro de 3 siglos pues alguien está recuperando el reggaetón o lo que sea como folclore. Lo que quiero decir con esto es que el folclore está vivo, está en continuo movimiento, ¿no? Venga, vamos allá.